El sacerdote sonaba preocupado. ¿Y ahora qué hacemos, don Marshall? Los caballos no corren tan rápido y quizás haya bandidos en los bosques. El mensajero ni siquiera lleva espada. Padre Augusto, mire, un hombre será ahorcado por envenenar al duque, y ambos sabemos que el pobre es inocente, y que el asesino es Dominic. Tenemos pruebas, pero depende de usted y yo. Dios no permitirá una injusticia así. Debemos tener fe y confiar en el poder divino de vuestro Señor. Lo sé, Augusto, pero mejor le echamos una manito. Necesito su bendición, padre. Esta noche salgo por Elizabeth y el niño está más enfermo que nunca. Los ataques no le paran, y yo soy el único que sabe medicarlo. Dios irá contigo, hijo. Ambos sabemos que esa enfermedad es difícil. Elizabeth se alegrará de verte. Toma este dinero, compradle algunas medicinas a tu hijo. Gracias, padre, y que Dios nos acompañe en esta encrucijada. Lorenzo esperaba que su carta llegase a tiempo a manos de la esposa del duque. Lo de los Orsini es una tapadera. Dominic es el asesino. Tengo en mi poder documentos que lo prueban. Sería algo difícil de sustentar. La palabra de un médico contra la del consejero del duque, Dominic, el hombre más importante del pueblo, pero no regresaría sino hasta dentro de 3 días. Y en la comunidad había solo una cosa con más fuerza: Dios nuestro Señor. La villa estaba inmensa en un fervor religioso tan fuerte que, bien utilizado, podría ser la espada de la verdad de aquella conspiración de traidores. Aunque Lorenzo no creía en Dios, había hecho del sacerdocio su mejor amigo. Sensato aquel que piensa 3 veces antes de actuar. Antes de partir, compró las hierbas medicinales en el mercado. Su hijo sufría del mal de San Valentín. En cualquier momento, el niño perdía el conocimiento y le agarraban unos temblores tan violentos que cualquiera pensaría estar frente a un poseso. Sin embargo, Lorenzo era médico y sabía que esa era una enfermedad más común de lo que la gente creía. Alquiló un caballo y partió hacia el claro donde su esposa lo esperaba con los documentos. Juntos expondrían la farsa al pueblo mucho antes de que Dominic llegase, y para cuando hiciera una horca, lo estaría esperando. La tarde era fría y nublada. Cuando llegó a la colina de Santa Sofía, el estandarte se agitaba al viento para que su esposa le viera de lejos. Su corazón se aceleró cuando vio un caballo que se acercaba. Señora Elizabeth, los caballos están listos. ¿Está segura que quiere hacer esto? Por supuesto que sí. Debemos detener a ese monstruo, así sea lo último que hagamos. ¿Y qué hago con los niños? La pequeña preguntará por usted. Cuídelos mientras regreso. Volveré en cuanto pueda. ¿Y si el niño se me enferma, qué hago? A mí me da mucho miedo eso. Nada, Cecilia. Usted sabe que esos ataques son normales en el niño. Yo sé que esto es difícil, pero usted es la única persona en la que confío, aparte de Lorenzo. La necesito fuerte y regia, mi negrita. Yo sé que usted puede. La mujer le asintió con la cabeza y las lágrimas se le escurrieron entre los ojos. Afuera, la tormenta era implacable. Elizabeth se apuntaba el broche de la capa mientras se agachaba a darle un beso de despedida al niño. No me mire así, Cecilia. La villa depende de esto. No sé si lo que hago sea lo más inteligente, pero si sé algo, es lo correcto. Tomó el puñal de su esposo y se puso en marcha. El pergamino lo llevaba bajo el corce. Bajó las escaleras, lámpara en mano. La noche era oscura y sin estrellas. Cruzó el descomunal vestíbulo de la casa. La lluvia era torrencial. Llegó hasta su caballo y lo encontró ya ensillado. Ay, Cecilia, siempre fuiste tan buena conmigo. Cuida a los niños de todo mal. Y perdóname por mentirte tanto. Perdóname por no despedirme de ustedes. Es hora de decir adiós. Elizabeth echó a cabalgar entre los árboles, recordando tantas noches que pasó entre sus ramas, ahora azotadas por la lluvia. En alguna parte del bosque, un relámpago estrelló contra el árbol, pero ella ni se inmutó. Si la muerte no le preocupaba, mucho menos algo tan terrenal como un relámpago. Cruzó a galope el río y se detuvo
sobre la colina de Santa Sofía, tratando de divisar el pueblo. La noche y la lluvia hacían de las copas de los árboles una mancha de oscuridad deforme y siniestra. Un relámpago iluminó el cielo y entonces los vio. Por el camino, media docena de hombres cabalgaban hacia su mansión. La luz del relámpago reflugió en las montañas y dejó entrever la silueta de los que parecían ser espadas y ballestas. Dominic nos ha encontrado. Un segundo relámpago iluminó la noche y los caballos de la compañía se detuvieron. La habían visto. Elizabeth inmediatamente echó a galopar en dirección contraria, huyendo lo más rápido que pudo. La lluvia era feroz y su caballo de cría. El animal se cansaba y la lluvia le impedía ver con claridad. Galopaba con todo su ímpetu entre ramas, árboles y rocas. Escuchó los jinetes que se gritaban unos a otros a sus espaldas. Vio la silueta de un hombre mover un estandarte en lo más alto de la colina. Estuvo a punto de cambiar de trayectoria, pero logró distinguir que era el estandarte de su esposo. Allí estaba, como se lo había prometido. Madre mía. Lorenzo, ahí estás. Un virote de ballesta le entró en la pantorrilla. El dolor fue indescriptible. La lluvia, el lodo, el frío le entraba por la herida y estuvo a punto de caerse del caballo. Pero no. El estandarte de su esposo se movía haciéndole señas. Elizabeth redobló su ímpetu. Aún herida, cabalgaba hacia el hombre que la amaba, cuando unas manos le estrellaron contra el suelo con violencia. Lo último que vio Elizabeth, antes de perder el conocimiento, fue a Dominic acariciar el caballo de su esposo. Era como si simplemente se hubiese materializado a su lado. El hombre le lanzó una bolsa de cuero húmeda. Dentro había algo redondo y pesado, algo que hace unas horas estaba vivo, algo que sangraba. Ahí te entrego a tu Lorenzo, o lo que queda de él, bruja. La tormenta la había empapado, y el balde de agua fría le caló hasta los huesos. Apenas estaba recobrando el conocimiento cuando un bofetón le surcó la cara. Elizabeth estaba tendida en el suelo, en un vestíbulo enorme, el de su propia casa, empapada hasta los huesos y atada. El virote de la ballesta le sobresalía de la pantorrilla, y un tumulto de personas gritaban a su alrededor, y Dominic Damiso enfrente de él. Elizabeth Marshall, por el poder que me otorga el ducado y en cumplimiento de mi deber como regente de Santa Sofía, te acuso de calumnia, encubriendo y... Elizabeth no escuchaba las voces que le hablaban donde estaban los niños. Jorge sufría de ataques y la pequeña María apenas sabía caminar por su cuenta. Cecilia no se veía por ninguna parte. Los caballos relinchaban enloquecidos en los establos. Consecuencia de tus pecados, Elizabeth Marshall, se abre juicio público e inmediato. El Padre Augusto, como representante de Dios en la tierra, será quien apruebe el juicio en su divina sabiduría. Y el pueblo mismo, aquí presente, será tu juez. Elizabeth se levantó como pudo y miró a su alrededor. Entre la multitud logró por fin diferenciar la silueta de los niños. Un hombre les retenía violentamente. Su esposo, Lorenzo Marshall, fue acusado, juzgado y sentenciado por el crimen de alta traición de esta misma tarde. Probada su culpabilidad en pecador, fue decapitado en el lugar como ordena la justicia divina. El corazón de Elizabeth se había desmoronado. Recordó la lluvia torrencial, su caída del caballo, la bolsa de cuero con el bulto redondo adentro. Lorenzo estaba muerto y el único hombre que la amó estaba muerto. Lorenzo está muerto. Como prueba de esto, se presenta testimonio del sumo sacerdote de la comunidad y representante de Dios en la tierra, el Padre Augusto, considerado que un crimen como este violentaba de una manera tan diabólica la sacra comunidad de Santa Sofía, que no podía quedar lejos de la justicia de Dios. Por ello, y en contra de todos sus principios como sumo sacerdote, ha decidido romper el deber de guardarse por sí los pecados confesados.
Esta tarde el señor Lorenzo se acercó a mi confesionario y me confesó largo y tendido haber contratado un envenenador para asesinar al duque durante la cena dominical. Oh, Padre Santo, perdonadme. Envenenador mismo que fue capturado, interrogado y enjuiciado mientras cabalgaba hacia la vivienda del duque, con una carta donde se le daba la orden de asesinar también a la viuda esta misma noche, carta firmada por Lorenzo Marshall. ¿Pero qué está pasando, madre mía? ¿Cómo es que nadie desmantela esta farsa? Ese hombre fue quien envenenó al duque. Lorenzo y yo tenemos las pruebas que lo confirman. Esto no puede estar pasando. Madre, ayúdame. Mirad, este reloj de bolsillo, propiedad íntima del duque, fue encontrado en las pertenencias de Elizabeth Marshall. Lo hallé yo mismo en sus bolsillos mientras intentaba escapar a caballo de la villa esta noche. El reloj del duque. ¿De qué está hablando? Yo no he visto ese reloj en mi vida. La turba de campesinos se inquietaba cada vez más. Unos pocos gritaban y blandían antorchas en el aire. El padre se secaba las lágrimas y el pueblo asentía con la cabeza. Por eso, Elizabeth Marshall, te acuso de conspiración y encubrimiento. El pueblo ha de juzgarte ahora. Elizabeth logró identificar un par de rostros conocidos en la multitud. Unos pocos incrédulos, vecinos y amigos de toda la vida que se miraban unos a otros sin saber qué hacer. Entre la turba, una anciana se adelantó. Yo he conocido a Elizabeth desde que tengo memoria. Es una buena mujer. Cuidó de los hijos de Lorenzo sin ser su madre y siempre fue una buena amiga y confidente. No creo que haya participado del asesinato del duque. Eso es lo que creo. ¿Y el reloj que lo encontraron qué? Quizás se lo regaló Lorenzo. La pobre ni sabría de dónde provenía. Cuando la gente comenzaba a mirarse unos a otros y las murmuraciones se notaban duditativas, Dominic susurró al sacerdote y éste asintió con la cabeza. Entonces dio un paso al frente. Escuchad todos, hay algo que debéis saber. La traición no es el único pecado de esta mujer. Preparaos para la verdad. Elizabeth ha cometido brujería. Es una hechicera, sierva de Satanás. Una exclamación llenó la sala, y todas las voces se callaron de inmediato. Ese era el punto débil de Villa Sofía, su creencia en Dios. La bruja embelesó a don Lorenzo con magia negra para que la fornicara, a pesar de su baja estirpe social, y a cambio vendió a Satanás su prole. Por eso es incapaz de tener hijos. Elizabeth no lograba asimilar lo que estaba oyendo. ¿Brujería? ¿Qué nuevo ardid le había tenido el destino para acabar con su poca voluntad? Cada segundo era un puñal agrio y venenoso que le entraba en el alma, lacerando la esperanza que le quedaba. Se le ha visto practicar actos impíos y frecuentar el bosque por las noches, en busca de hierbas para sus brebajes. ¿Hierbas para sus brebajes? Eran las medicinas para el niño. Así es, jamás va a la iglesia, escudada en la enfermedad del niño. Y estas mismas enfermedades son consecuencia de sus prácticas demoníacas. Elizabeth Marshall es una bruja que invita a Satanás a poseer Villa Sofía. Debe ser juzgada por sus pecados, condenadla por su herejía. El pueblo estaba paralizado. Era el padre del pueblo quien hablaba. Para ellos era la voz del mismo Dios. Si existe algo en el corazón humano, algo más fuerte es el instinto. Es el miedo punzante de un ser superior que lo vigila. Los murmullos se hicieron caos y quienes tenían armas las desenfundaron. ¡Mátenla! ¡Quemen a la bruja! ¡Salvemos Villa Sofía! ¡Desnúdenla! Debemos quemarla sin nada más que su reloj, la prueba fehaciente de su avaricia y traición a Dios. Dominic le depositó el reloj entre los pechos, y el artefacto se deslizó frío y pesado entre su corce. El pueblo se acercó a ella para despojarla de sus ropas, pero entonces Elizabeth se puso de pie, y los peregrinos dieron un paso atrás. Los caballos parecían enloquecer en la puerta de la hacienda.
Tengan cuidado, no sabemos de lo que ella es capaz. Elizabeth contempló el rostro de sus vecinos y amigos. Nunca duele tanto las acciones de la gente mala como la indiferencia de la gente buena. Incluso Cecilia había huido, la había abandonado. El nudo que tenía en la garganta amenazaba con estrangularla. La multitud gritaba y empujaban a los niños que lloraban desconsolados. De repente, el caos alrededor del niño le llevó más allá de lo que su frágil cuerpo era capaz de resistir. El pequeño Jorge subió la mirada con la vista perdida al techo. Su manita se le sacudió. Elizabeth ya conocía sus síntomas. Desesperada, le señaló con el dedo. Demasiado tarde. El niño cayó al piso y convulsionó violentamente. La espuma le salió de la boca con tantas veces que la enfermedad lo azotaba. ¡Lo ha hechizado! ¡La bruja lo está poseyendo! Mirad la espuma de su boca, es la prueba de su naturaleza. Lorenzo Marshall y toda su descendencia debe ser erradicada. La turba avanzó enfurecida hacia los niños y los arrojó contra Elizabeth. El pequeño se golpeaba la cabeza contra el suelo y ella trataba de amortiguarle con las manos. Traed el aceite, quemad a los impíos. Como resultado de la sentencia, y ahora que no existe ningún otro que herede a la estirpe Marshall, decreto en mi poder de regente de Santa Sofía que todas sus posesiones, terrenos y bienes pasan a ser propiedad de la Iglesia, a cargo del Padre Augusto, tal como lo estipula la ley del ducado. Bienes que acepto con humildad. La turba ya traía el combustible para empaparles la carne a Elizabeth y a los niños. Pero cuando la multitud destapaba los galones de aceite, las puertas de la hacienda se abrieron de par en par y los caballos entraron en estampida. Cecilia los aupaba montada del viejo Palafrén como a un ejército enardecido. La negra traía una lámpara de aceite en la mano que lanzó contra el más indómito de los corceles y la estampida de animales avanzó feroz por entre el enorme vestíbulo en un imparable torbellino de coces y patadas. Entre el caos, una antorcha cayó al suelo y encendió el combustible. Animales, personas y cosas ardieron en llamas en una danza de caos y muerte. Algunos disparaban sus ballestas contra los animales, otros intentaban huir del fuego, pero todo intento fue en vano. Dominic cayó al suelo envuelto en llamas, arrastrándose hacia Elizabeth. Ella, en cuanto lo tuvo al alcance, le dio una patada en el rostro que pareció una caricia comparada con el casco de potro de 400 kilos que le aplastó la cara justo después. Los animales en llamas patearon a los humanos ardiendo. Sangraron cabezas, rostros, piernas y cualquier lugar susceptible de hacerlo. El padre Augusto huía entre los corceles y personas hasta caerse en un charco de aceite encendido y perecer entre gritos. Y criaturas que le aplastaban. En medio del caos, la muerte y el fuego, Cecilia, la criada, gritaba desde la puerta a punto de derrumbarse.